Why are you gay? Uno de los temas que no llegamos a tocar, pero me hubiese gustado darle una vuelta, han sido esos enfrentamientos epicardos que tienden a tener Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. A mí me gustaría ver la intervención completa, en la que puedo ver también al bueno de Félix, y no solo a Cayetana, que Cayetana, pese a estar bastante basada, ¿vale? Me gusta que esté en contraposición del otro señor, porque no sé lo que el otro señor estaría diciendo. Muy bien, señor Bolaños. Mire, entre usted y yo hay una diferencia esencial. Yo a usted no lo odio, usted a mí sí. A ver, yo creo que aquí, Cayetana, con todo mi cariño, estamos confundiendo a la PSOE con los votantes de la PSOE, ¿vale? Entonces, quiero decir, pensar que en la PSOE se creen algunas de las cosas que dicen, se creen esa polarización, ese Dios mío, los del Partido Popular están más fascistas que nunca. Pensar que ellos se lo creen y que no es una interpretación 100%. ¿Sabes? Una comida pa' pájaros que le echan así a sus seguidores, me parece de echarle imaginación, ¿vale? Quiero decir, el Partido Socialista es cínico, es un acting. La performance de que viene el fascismo porque va a gobernar Feijóo, Barrera 83, es algo que dicen sistemáticamente tanto ellos como sus voceros. Pero yo creo que es más que obvio que no se lo creen. Es decir, el odio que promueven hacia el otro, la deshumanización que promueven hacia el otro, no está basada en un odio y en una ideología férrea, intolerante, no, está basada en es lo que me conviene para poder seguir gobernando y para poder polarizar hasta el punto de que traguen con las mierdas que hacemos en el Partido Socialista. Y para que traguen con las mierdas que hacemos en el Partido Socialista tengo que dibujaros como si fueseis el demonio. Vale, pero eso no me lo creo, evidentemente. ¿Sabes? Es un artificio político. Eso es trucazo, ¿eh? Yo puedo odiar lo que usted hace, su inmoral amnistía, su ataque a los jueces. Usted odia lo que yo soy. Claro, a mí en este caso me parece que Bolaños tiene razón, se descojona, como, pero que no te odio, Cayetana. ¿Sabes cuando Khabib Nurmagomedov se peleó con Conor McGregor previo a la pelea? Y tenían ¡Dios! ¡Ah! Y cuando estaban pegándose, Conor McGregor vio que el otro iba demasiado en serio y le dijo, son solo negocios, son solo negocios. Y el otro le dijo, solo negocios, te reviento la cabeza. Has hablado de la región, has hablado de mi padre, has hablado de esto, has hablado de esto otro, ahora te quiero matar. Y el rollo, tío, que a Conor McGregor se la pelaba, ¿sabes? Que Conor McGregor estaba vendiendo la pelea mientras se bebía unos whiskies y estaba literalmente tomando el sol. Esto es básicamente lo mismo, ¿sabes? Esta persona, Félix Bolaños, está riendo como que no te odio, hombre. Que son solo negocios, Cayetana, ¿sabes? Esto es política, amiga. Referencias a mi apellido, a mi origen argentino, a mi familia, de la que no sabe nada. Ni 1000 asesores le han bastado para saber quiénes fueron mis padres. Una chica argentina y un francés liberal y valiente que se alistó contra el nazismo. Usted odia por identidad, como un totalitario. ¿Su padre se alistó contra el nazismo? Ahora mismo no tendría todos los datos. ¿Se alistó contra el nazismo? ¿Qué edad tenía el padre de Cayetana, tío? O sea, ¿qué edad tiene Cayetana Álvarez de Toledo? A ver, ubiquémonos. El nazismo fue hace más de 80 años. O sea, tu padre para alistarse contra el nazismo tendría que tener 18 años hace 80 años. En el Wolfenstein, dicen por aquí. Puede ser. No lo sé, no lo sé. Tampoco me imagino que se lo va a superinventar, pero... No debate, demoniza, ultra, facha. Eso sí es verdad. La ruina de la conversación pública es consecuencia de una decisión política. Del pacto del Tinel al no es no, al muro. Para impedir la alternancia pactan con delincuentes. Para blanquear esos pactos criminalizan la alternativa. Negar la alternancia es reventar la convivencia. Y ahora, en sentido literal. De levantar el muro, arrojar la valla. Han cruzado ustedes una línea. Nunca antes un presidente democrático había incitado a la violencia contra su propio pueblo y sus policías. Recuerdo cuando Sánchez visitó a los agentes heridos en Vía Laietana. Ahora los trata como carne de cañón. Tampoco le importan los niños gazatíes. Los usa como escudos electorales para apretar a los suyos, apreteu. Nos exige que llamemos genocida a Israel y él nos llama dictador a Maduro. ¿Y usted?
Socialdemocracia o barbarie, proclama. Corrupción, prostitución, caleborroca. Bonita socialdemocracia le está quedando, realmente bárbara. Por cierto, la primera ministra danesa que criticó a Sánchez por jalear a los matones, ¿de qué lado lo sitúa? Haga honor a su cargo, pida investigar al presidente por incitación a desórdenes públicos, artículo 559 del Código Penal. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin apoyo social, a ustedes ya solo les queda la violencia y van a atizarla. Lo del domingo fue un ensayo, un aperitivo. Y ahora bien, señor Bolaños, ¿sabe qué? Los españoles puñito para ti. nos odiamos como odian a España a sus socios, ni como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz civil. Muy basada, ¿no? Muy basada. Dramático también, dramático. Demasiado académico para que trasciendan de los votantes. Sí, eso yo lo he escuchado bastante a menudo. El hecho de que Cayetana Álvarez de Toledo no sería del todo una buena candidata porque es demasiado culta y a la hora de hablar utiliza un lenguaje que la gran mayoría... Hostias, un lenguaje que muchísima gente no llega a interiorizar correctamente. Entonces, yo entiendo que aquí, que sois todos unos grandes letrados, ¿vale? Y gente muy culta y muy inteligente, escucháis a Cayetana Álvarez de Toledo y os mola el rollito que lleva. Pero para obtener el voto de la España profunda, o de una España que a lo mejor no está tan culturizada como vosotros, chicos, a lo mejor ahí... ¿Quién es? ¡Sócrates! Habla para gente con un IQ normal. Es lenguaje clásico político del siglo XX, pero ahora somos unos ignorantes. También puede ser, ¿eh? Muy bien, señor Bolaños. También puede ser que hayamos idiotizado un poco el lenguaje en el que hablamos, pero yo entiendo que no es el más efectivo. O sea, no es el lenguaje populista más efectivo el que utiliza Cayetana, siendo sinceros. O sea, me parece más efectiva Isabel Díaz Ayuso, siendo una persona bastante más plana en sus discursos, que Cayetana Álvarez de Toledo, siendo mucho más elocuente, mucho más articulada y teniendo mucho más riqueza en el vocabulario y demás. Esto que estoy diciendo ahora es clasismo del bueno. El problema no es la oradora, sino los receptores. Plana Ayuso, el discurso de... O sea, cuando Ayuso se pone a hablar, es bastante más... Es un discurso bastante más llano que el de Cayetana Álvarez de Toledo, tío. O sea, es que si queréis lo comparamos, ¿eh? Si queréis os pongo una intervención de Ayuso en la asamblea y la comparamos con una de Cayetana, ¿vale? Y empezamos a contar los cultismos, las metáforas, ¿sabes? Todo lo ornamentado que está la forma en la que habla Cayetana Álvarez de Toledo y lo comparamos con Isabel Díaz Ayuso. No tenemos por aquí a Bolaños, pero tenemos otra vez a Cayetana explicándose en espejo público. Yo creo que sí. Yo creo que lo demostró ayer con su réplica. Vino a confirmar el diagnóstico de mi intervención, que es que él a mí me... Cayetana es como Gandalf, Ayuso es como Gimli. ¿Sería esa la comparación correcta? Yo creo que es la mejor comparación que podemos hacer. Ayuso es como Gandalf, es como Gimli, y Cayetana es como Gandalf. No sé yo, Me odia, pero yo a él no. Es decir, yo puedo odiar lo que él hace, como expliqué, su inmoral amnistía, sus ataques a la justicia, su falta de aprecio a la verdad, pero él odia de forma identitaria. Y lo que hay que entender es que esto no es simplemente una cuestión personal. Es decir, detrás de eso hay una estrategia política, una decisión deliberada, que tiene un pasado remoto, empieza con el pacto del Tinel, luego sigue con la estrategia del no es no, y luego la idea de Sánchez de levantar un muro contra la mitad de España. Como él quiere impedir a toda costa la alternancia política, necesita pactar con delincuentes y con prófugos, y para poder justificar esos pactos lo que necesita hacer es criminalizar a la alternativa, es decir, a nosotros. Y el problema con eso es que cuando tú intentas impedir a toda costa la alternancia, acabas reventando la convivencia. Y esta frase no es simplemente retórica, es decir, pasa en la realidad, no es simplemente en sentido figurado. Y eso es lo que vimos el domingo en Madrid. Cuando un presidente del gobierno incita abiertamente a la violencia,
se ha cruzado una raya. Es decir, pasa de levantar un muro a arrojar las vallas contra sus propios ciudadanos, incluso contra sus propios policías. Es verdad señora Alba de Toledo, ahí perdió, digamos, la institucionalidad del presidente del gobierno, pero de ahí a comparar Madrid con Sarajevo o hablar de un clima de preguerra civilismo, ¿no le parece que es una exageración, una hipérbole? Sí, por supuesto que es una hipérbole hablar de Sarajevo. Sí, sí, es una hipérbole, es una manera, en fin, retórica de explicar lo que está pasando, es una hipérbole, efectivamente. Lo que yo digo es que más allá de la hipérbole, seamos muy conscientes los españoles que el gobierno ha perdido no solamente la mayoría parlamentaria, que se le cae todos los días, otra cuestión es que pueda sobrevivir. Comentaban ustedes hace... A ver, es que el concepto de alentar las protestas a las que estás mandando de la misma forma a policías para contenerlas / disolverlas es un poco... Quiero decir, quien no vea la esquizofrenia en eso, yo creo que está muy perdido. O sea, quien no vea el nivel de esquizofrenia y de desesperación de un gobierno que alienta las protestas al mismo tiempo que alinea a todos los policías teniéndolos absolutamente abandonados, porque si hablamos con las fuerzas de antidisturbios que fueron, te dirán que el dispositivo que mandaron era claramente insuficiente y no se buscaba contener a los protestantes, sino que pudiesen conseguir sus objetivos, que eran parar la vuelta. O sea, un gobierno que permite pero no permite, pero manda a la policía pero la manda poco, pero hace una pero no hace, pero utiliza esto... No sé, tío. O sea, es demasiado maquiavélico todo. Es demasiado... Está todo demasiado descompuesto. Es todo demasiado inmoral. Quiero deciros que sois el mal. Ya lo vivimos hace unos años en Cataluña en cierta manera. Pero por favor, dejad a Perro, que ha sufrido, es verdad, que ha sufrido una persecución única en la historia, que lo dijo Pepa Bueno, tío. Es un momento estos juegos de trileros que se traen entre el prófugo y el presidente a costa de las empresas pequeñas, ¿no? Eso quiero tranquilizar a todos los pequeños empresarios de este país, que en cuanto lleguemos al poder derogaremos de un feliz plumazo cualquier medida que vaya encaminada a destruir el sentido común y por tanto la posibilidad de las empresas de, en fin, generar crecimiento y dar empleo a la gente, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, más allá de la hipérbole, un presidente que ha perdido la calle de verdad, las urnas, el apoyo popular, que ha perdido la mayoría parlamentaria, ya solamente le queda la turba y le queda agitar la polarización, dividir a los españoles, apretar a sus filas a cualquier coste e intentar, en fin, generar un nivel de tensión brutal en la sociedad, y yo creo que esa estrategia va a ir a más. Es decir, que lo que hemos visto es simplemente un aperitivo. Yo también estoy de acuerdo que ahora mismo, como diría Zapatero, a Pedro Sánchez le conviene tensión. A ver, es que al final, cuando hablamos de que Pedro Sánchez está de manera casual, podemos decir, apoyando la dignidad de los protestantes en favor de la causa palestina, porque allí se está cometiendo un genocidio, y está un poco incorporando esa dialéctica podemita que tienen sobre el activismo pro-palestino, stop genocidio y todo esto, en el momento en el que esto lo hace suyo y invoca las protestas, al mismo tiempo que en el meeting que está dando se aparecen en grandes pantallas digitales de repente las banderas de Palestina, da que pensar que todo esto estaba un poco preparado. Es decir, da que pensar que al gobierno le convenía que esas protestas consiguieran el objetivo de parar la vuelta, ¿vale? Y que actuó en consecuencia para intentar conseguir estos objetivos, utilizando, en este caso, o poniendo en la picota a los grupos de antidisturbio de la policía, que fueron allí porque tenía que parecer que estaban, pero no tenían que ser lo suficientemente efectivos como para parar el boicot a la vuelta, porque lo tenía que utilizar el presidente para dar su meeting. Es decir, esta forma de hacer política me parece como tan maquiavélica y tan jodida. Plan, pongo a policías, pero tal, puedo generar claramente conatos de violencia y episodios de conflicto y demás, pero es que es lo que estoy buscando al final. Que no seas mal pensado, no, es lo que puto pasó. Es lo que puto pasó. O sea, es imposible que coincidiese
precisamente el cambio de parecer del presidente del gobierno y de toda la postura del PSOE a la hora de meter una marcha más con todo el conflicto Israel-Palestina y meterse de lleno en la dialéctica genocidio Free Palestine, utilizando además a todos sus medios de comunicación, que Radio Televisión Española estos días solo ha hablado de eso. El otro día Silvia Inchaurrondo estuvo entrevistando a Miguel Tellado por 12 minutos, y solo le preguntó por Palestina, solo. Se ha convertido en el gran monotema único e imposible de hablar de cualquier otra cosa. Y esto, fijaos, lo decía Jano García, me parece que tenía más razón que un puto santo. Dice, simplemente recordar que ayer Zapatero viajó a Suiza para suplicar a un fugado de la justicia, Puigdemont, que ayude al gobierno. El anterior negociador, Cerdán, está en la cárcel y ZP está siendo investigado por colaborar con un narcoestado. Dice, ya está, ya pueden seguir con Gaza. Es la realidad. Entonces, la respuesta a que Pedro Sánchez de alguna manera animase las protestas que él mismo supuestamente estaba intentando contener con la Policía Nacional, le salió bien. Es decir, no parece que haya nadie especialmente escandalizado más allá de una tibia oposición. Entonces, yo me imagino que veremos más de esto. Why are you gay?